El aire estaba cargado de polvo, cubriendo el uniforme de Jack con una fina capa gris mientras caminaba sobre los restos destrozados de lo que una vez fue una casa. Los lejanos gritos de las sirenas se habían desvanecido hacía tiempo, dejando solo el crujido de los escombros bajo sus botas. Le dolían los músculos, respiraba con dificultad, pero siguió adelante. En algún lugar bajo esta destrucción aún podría haber vida. Examinó los escombros con el corazón apesadumbrado. ¿Cuántos habían perdido hoy? No quería pensar en ello. Todavía no, sigue moviéndote. Sigue buscando, de eso fue todo lo que pudo hacer. Habían pasado las horas, el ritmo, antes apresurado, del equipo de rescate se había ralentizado hasta casi convertirse en una derrota. Nada, ningún movimiento, ninguna voz, solo interminables capas de muros derrumbados y sueños rotos. Jack exhaló, frotándose la cara exhausta con una mano. Su equipo intercambió miradas, silenciosas y tácitas admisiones de duda. Quizás esto era todo. Quizás no quedaba nadie a quien salvar. Odiaba ese pensamiento. Odiaba la quietud. La forma en que la esperanza parecía menguar con cada segundo. ¿Qué pasaba? Luego, con un suspiro reticente, se dio la vuelta. Quizás era hora de llamarlo. Entonces lo oyó débil, frágil, un gemido. Jake se quedó paralizado. Se le cortó la respiración, aguzando el oído para no oír el inquietante silencio de las ruinas. Se giró bruscamente, observando el suelo sembrado de escombros, deseando que el sonido volviera. Durante un largo y agonizante instante, nada. Tal vez había sido su imaginación. Un atleta del agotamiento. Pero entonces, allí estaba de nuevo un sonido tan débil que apenas se transmitía a través del aire pesado. Pero estaba allí algo. Estaba vivo. El corazón le latía con fuerza contra las costillas y el pulso se le aceleró. ¿Alguien más oyó eso? Su voz era áspera, urgente. No se iba ahora. Todavía no. Los ojos de Jack se encontraron con la mirada cansada de otro rescatador. Noah, quien asintió lentamente. Sí, murmuró Noah, acercándose, con una expresión de determinación agudizada. Yo también lo oí. Una descarga de adrenalina recorrió las venas de Jack. No se lo imaginaban. Cayó sobre una rodilla, presionando la oreja contra el hormigón fracturado, con los dedos extendidos sobre los escombros. Podía sentir su propio corazón latiendo desbocado, pero debajo. Otro sonido, una respiración superficial y desigual de alguien, o algo, estaba atrapado allí abajo, y todavía estaba vivo. Jack se puso de pie de un salto. Tenemos movimiento. Su voz atravesó la desesperación que se había apoderado del equipo. En un instante, el ánimo cambió, los instintos de rescate se activaron. Tenemos que cavar aquí, ya. Los demás entraron en acción, pidiendo equipo y limpiando escombros a mano donde podían. El tiempo corría en su contra, cada segundo contaba. Los dedos de Jack temblaron levemente mientras retiraba la primera losa de hormigón. Por favor. Espera un momento, no sabía quién ni qué había bajo los escombros. Pero una cosa era segura. No, se irían sin ellos. El gemido era débil, casi ahogado por el inquietante silencio de las ruinas. Pero Jack lo oyó, por aquí. Gritó con la voz ronca por el cansancio y el polvo. Su equipo se giró. Sus botas crujieron sobre los cristales rotos y los escombros inestables. El pulso de Jack latía con fuerza mientras observaba los escombros, con la luz de su linterna parpadeando sobre los restos retorcidos de lo que una vez fue una casa. El sonido se escuchó de nuevo, un grito débil y desesperado. Sigan adelante, instó alguien. Se abrieron paso entre la estructura derrumbada, con el corazón acelerado. Algo o alguien seguía vivo bajo los escombros, y se les acababa el tiempo. Jack se arrodilló, presionando la oreja contra el suelo inestable. El gemido estaba cerca, demasiado cerca de aquí. Viene de debajo de esta viga. El equipo entró en acción. El aire se llenó de polvo mientras separaban las pesadas losas de hormigón. Cada movimiento debía ser calculado, un paso en falso podía hacer que toda la pila se derrumbara. A Jack le dolían las manos, sus músculos protestaban a gritos, pero no se detuvo. El sonido se hizo cada vez más débil, más rápido. Instó, la adrenalina ahogando la fatiga. La esperanza pendía de un hilo, y si dudaban un segundo más, se romperían entonces. Debajo de los escombros, emergió una forma. El equipo se quedó paralizado. Un jadeo los recorrió. No era una persona. Era un perro, un pastor alemán, atrapado bajo una viga caída, con el cuerpo cubierto de polvo y manchado de sangre seca. El perro apenas se movía, solo el leve subir y bajar de su pecho, cada respiración una batalla. Jack se arrodilló a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Está vivo, murmuró, con incredulidad y alivio a partes iguales. Pero a duras penas. Si no actuaban ahora, la supervivencia se les escaparía de las manos. Jack extendió la mano, rozando con los dedos el pelaje enmarañado. El perro se estremeció, pero no gruñó. La debilidad le había robado la capacidad de luchar.
Pero sus ojos ámbar seguían siendo penetrantes. Se fijaron en Jack con una súplica silenciosa, una confianza cruda y tácita mezclada con un dolor insoportable. Tragó saliva con fuerza. Te tenemos cubierto, amigo. El pastor no se movió. Pero Jack lo vio, un leve atisbo de comprensión. La voluntad de sobrevivir seguía ahí. Solo necesitaba a alguien que luchara por ella. Y Jack lo haría. Se movió lentamente, consciente de las heridas del perro. Sus dedos temblorosos revolotearon sobre su pelaje antes de finalmente hacer contacto. Ninguna resistencia, ningún intento de huida. Jack exhaló, con el pecho apretado por la emoción. En ese instante, algo cambió, un entendimiento tácito entre ellos. Ya no está solo, susurró. El perro apenas parpadeó, agobiado por el cansancio, pero Jack juró haberlo sentido. Una rendición diminuta y vacilante. Una confianza, frágil pero innegable, formándose en el corazón de los escombros, mientras Jack removía con cuidado los escombros. Algo llamó su atención, un collar, limpió el polvo, dejando al descubierto una única palabra, apenas leyaba al bajo la mugre máximo. El nombre era sencillo, pero cargaba con el peso de una historia jamás contada. Alguien había amado a este perro alguna vez. Alguien lo había llamado, lo había esperado. Pero ahora solo había silencio. Jack tragó saliva. Eres Max, dijo en voz baja, y de alguna manera le pareció apropiado. Jack apretó la mandíbula. No era solo un perro callejero que se aferraba a la vida. Max había pertenecido a alguien, lo habían logrado. ¿Lo seguían buscando? ¿O Max era lo único que quedaba de una vida perdida entre los escombros? Jack no lo sabía. Pero mientras, Max yacía allí, respirando entrecortadamente, con la mirada fija en Jack. No importaba. En ese momento, no era solo un rescatista. Era la única oportunidad de Max. No más dudas. Jack deslizó los brazos debajo de Max, levantándolo con una delicadeza que desafiaba la urgencia de sus pasos. El perro emitió un débil gemido. Pero no se resistió. Vamos, gritó Jack, echando a correr. Su equipo lo flanqueó, despejando el camino mientras corrían hacia la estación de emergencias. El mundo a su alrededor se desdibujó. Polvo, ruinas, ecos de pérdida, pero en los brazos de Jack. El corazón de Max aún latía. Débil, frágil, luchando, y Jack no iba a dejar que eso se detuviera. Max yacía acurrucado sobre la fina manta, con las costillas apenas visibles bajo el pelaje enmarañado. Su respiración era irregular. Cada movimiento de su pecho era un silencioso testimonio de la batalla que había librado para sobrevivir. El aroma estéril del antiséptico llenaba la habitación, pero no era suficiente para disimular el tenue olor metálico a sangre vieja y polvo que aún lo cubría. Jack se quedó en la puerta, vacilante. Había visto animales en mal estado antes, pero había algo en Max, algo en la forma en que su cuerpo apenas se movía. Pero su cola daba un golpe lento y casi imperceptible contra el suelo, una señal de vida. Una señal de confianza, por frágil que fuera. Jack exhaló y dio un paso adelante. ¿Eres un luchador, no, amigo? Mientras Jack observaba el débil intento de Max de menear la cola, algo en su interior cambió. Ya había estado allí antes, de pie junto a otro perro, observando cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Un tiempo diferente, un lugar diferente, pero la misma impotencia asfixiante. Apretó la mandíbula, intentando acallar el recuerdo. Perder a Charlie había sido lo más difícil que había enfrentado. Había jurado no volver a pasar por eso. Pero Max era diferente. No era suyo, en realidad. Solo un superviviente, un alma perdida atrapada en el caos de la destrucción. Y, sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, el ámbar profundo se fijó en el avellana incierto. Jack lo sintió. Esa atracción familiar, la silenciosa comprensión. Entre un hombre y un perro, los primeros días fueron lentos. Jack venía todas las mañanas, sentado con las piernas cruzadas, junto a la cuna de Max, con cuidado de no acercarse demasiado. Hablaba en voz baja y tranquila, contando historias sobre nada en particular, sobre las misiones de rescate, sobre la gente que había conocido, sobre el perro que una vez tuvo y perdió. Max escuchaba. Nunca se movía mucho, pero sus orejas se movían nerviosamente al oír la voz de Jack. Cada día, Jack traía una golosina, colocándola un poco más cerca que antes. Y cada noche se iba sin forzar nada, esperando a que Max decidiera cuando estaba listo. Ha pasado por un infierno, dijo la veterinaria con los brazos cruzados mientras estudiaba el historial clínico de Max. Abandonado, herido, hambriento. Puede que nunca vuelva a confiar plenamente en los humanos. Jack absorbió las palabras, observando a Max desde el otro lado de la habitación. Él seguía acurrucado. Pero también observaba a Jack. No lo sé, murmuró Jack. Es más fuerte de lo que parece. El veterinario suspiró. No esperes demasiado. Algunas cicatrices no sanan. La mirada de Jack no se apartó de MX.il. Perro había pasado por lo peor y había sobrevivido.
Eso solo le decía a Jack que aún no estaba listo para darse por vencido. La primera vez que Max se acercó a él, apenas lo notó. Avanzó un centímetro vacilante, con la nariz crispada, mientras olfateaba el aire. Jack se quedó quieto, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había pasado días dejando que Max marcara el ritmo, sin presionarlo demasiado, sin romper jamás la frágil confianza que los separaba. Entonces, una mañana, sucedió. Max dudó y luego presionó su nariz contra los dedos extendidos de Jack. Fue breve. Apenas un susurro de contacto. Pero fue real y Jack dejó escapar un suspiro. Lento. Buen chico, Max. Y por primera vez, Max no se inmutó ante el sonido que el sol de la tarde proyectaba un resplandor dorado sobre la habitación mientras Jack, sentado con las piernas cruzadas, observaba a Max desde una distancia prudente. Extendió la mano, como todos los días. Max lo miró fijamente, con ojos inseguros. Pero entonces, con una exhalación silenciosa, se movió hacia adelante y lamió los dedos de Jack. Jack tragó saliva con fuerza, con la garganta apretada. No fue nada, un gesto fugaz, y, sin embargo, en ese momento, lo significó todo. Sí, susurró Jack con voz ronca. Ya casi lo consigues, amigo. Max no se apartó. Jack buscó. Llamó a refugios. Colocó volantes y revisó los informes de mascotas perdidas. Alguien en algún lugar. Tenía que estar extraviando a este perro. Pasaron los días. Luego las semanas. Y nada, era como si Max hubiera desaparecido del mundo antes de que Jack lo encontrara bajo los escombros. Nadie miraba, nadie venía. Y con cada día que pasaba, la pregunta se hacía más fuerte en la mente de Jack. Max estaba destinado a ser suyo. Jack se apoyó en la pared del centro de rescate, mirando a Max. Acurrucado en su catre, el perro aún cargaba con el peso de su pasado, pero ahora había algo diferente. Sus ojos no solo estaban llenos de miedo. Había algo más, algo que Jack no estaba listo para nombrar. Supongo que solo somos tú y yo, ¿eh? Murmuró Jack. Max levantó la cabeza ligeramente, como si entendiera. Como si, buscado para entender, y Jack se dio cuenta de que quizá él tampoco estaba listo para dejarlo ir. Era tarde. El centro de rescate estaba en silencio, salvo por el zumbido de la calefacción y el crujido ocasional de las paredes al moverse. Jack se había quedado dormido en la silla junto a la cuna de Max, abatido por el cansancio. Un leve susurro lo despertó, parpadeó con claridad y luego se quedó paralizado. Max se había movido. No mucho, solo lo suficiente para cortar la distancia entre ellos. Y ahora, con un profundo suspiro de cansancio, apoyó la cabeza en el regazo de Jack. Jack no se movió, no respiró. Luego, lentamente, se agachó y sus dedos rozaron el pelaje de Max. Esta vez, Max no se apartó. Y en ese momento de silencio, algo tácito pasó entre ellos. Algo definitivo. Jack había encontrado a Max, o tal vez Max lo había encontrado. Jack exhaló lentamente, mirando fijamente los papeles de adopción que tenía delante. Sus dedos recorrieron los bordes, mientras repasaba mentalmente las últimas semanas, el lento camino de Max del miedo a la confianza. Como el perro finalmente había bajado la guardia. Ya ni siquiera era una pregunta. Max le pertenecía. Con un firme asentimiento, Jack tomó el bolígrafo, listo para firmar. Pero justo cuando tocaba el papel, un fuerte golpe en la puerta del centro de rescate rompió el silencio. Se giró, sorprendido de ver la expresión tensa del director del refugio. «Hey», alguien a quien dijo con cautela, «dice que Max es su perro». Jack apretó el bolígrafo con más fuerza. «¿Qué?». El director se removió incómodo. «Dice que Max es suyo. Tiene fotos, viejas, pero parecen auténticas». Jack sintió un nudo en el estómago. Acababa de decidir. Acababa de convencerse de que Max era suyo. Ahora, en un instante, esa certeza flaqueó. Se obligó a respirar, a pensar con racionalidad. Quizás era cierto. Quizás Max tenía un hogar, una familia. Eso debería ser una buena noticia, ¿verdad? Pero mientras caminaba hacia la sala de espera, una persistente inquietud se apoderó de su pecho. Algo no estaba bien. El hombre que esperaba en el vestíbulo tenía una energía inquieta. Permanecía rígido, balanceándose de un pie a otro, con la mirada recorriendo la habitación en lugar de fijarse en Max. «Llevo semanas buscándolo», dijo el hombre, forzando una sonrisa. «No puedo creer que haya acabado aquí». Jack lo observó atentamente. ¿No debería sentirse aliviado? Rebosante de alegría, pero el tono del hombre era monótono, distante, como si estuviera siguiendo el ritmo. Max, que cada día se sentía más seguro, se tensó de repente, aplanó las orejas y metió la cola entre las piernas. La inquietud de Jack se convirtió en sospecha. Max no se acercó al hombre, no mostró ningún reconocimiento, ni meneó la cola, ni puso los ojos ansiosos, solo miedo. Jack se arrodilló a su lado y le puso una mano suave en la espalda. «No pasa nada, amigo», murmuró.
pero los músculos de Max permanecieron rígidos, y su respiración era superficial. El hombre se aclaró la garganta. Probablemente no me recuerda. Ha pasado tiempo. Jake apretó la mandíbula. No era así. Los perros recordaban. Nunca olvidaban la bondad, ni la crueldad. Un profundo instinto se agitó en las entrañas de Jack, una advertencia que se negaba a ignorar. Algo andaba mal. Y él iba a averiguar qué de esa noche. Jack no pudo quitarse esa sensación de encima. Se sentó a la mesa de la cocina, con el portátil abierto, revisando todos los informes de mascotas que pudo encontrar. El nombre del hombre, los foros de mascotas perdidas de la ciudad. Las alertas de rescate. Cualquier cosa que pudiera revelarle quién era realmente. Ese tipo entonces lo encontró un pequeño artículo periodístico enterrado en un viejo archivo. Un caso de crueldad animal. El nombre del hombre figuraba. Se retiraron los cargos por falta de pruebas, pero los detalles eran escalofriantes: perros desnutridos. Heridas sin tratar, el estómago de Jack se revolvió. Max no se había perdido, había escapado. Y ahora, Jack ya no tenía dudas. No podía dejar que Max regresara a la mañana siguiente. Jack irrumpió en el centro de rescate con los documentos en la mano. El rostro de la directora del refugio se endureció al leerlos y luego se volvió hacia su personal. Tenemos que informar esto, dijo con firmeza. Juntos confrontaron al hombre cuando regresó. Jack levantó el artículo impreso. ¿Podrías explicarme esto? La expresión del hombre cambió: sorpresa, luego irritación. Eso fue hace años. No significa nada. Jack se cruzó de brazos. Significa todo. El equipo de rescate se mantuvo firme, negándose a liberar a Max. Ya no se trataba solo de adopción, se trataba de justicia, y Max no se iría a ninguna parte. El rostro del hombre se ensombreció. Es mi perro, espetó, alzando la voz. No puedes quedártelo. Jack dio un paso adelante, con el pulso acelerado. Max ni siquiera te reconoce. ¿Le tienes miedo? El hombre se burló. Lo recordará cuando esté en casa. Jack apretó los puños. ¿A casa? ¿O de vuelta en la jaula? La directora del refugio levantó la mano. Ya contactamos con las autoridades. El pánico brilló en los ojos del hombre. No tienes derecho. Jack ni se inmutó. No, no tienes derecho. Max se merece algo mejor. Max soltó un gruñido bajo y se acercó a Jack. El mensaje era claro: esta era su casa ahora. Cuando llegaron las autoridades, la verdad se reveló rápidamente. El hombre no tenía pruebas de propiedad reciente, y sus antecedentes penales sellaron su destino. Su reclamación fue revocada. El personal del refugio respiró aliviado. El hombre, furioso, salió furioso, murmurando amenazas en voz baja. Pero estaba impotente. Max estaba oficialmente a salvo. Jack miró al perro a su lado, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Extendió la mano y la acarició por el pelaje de Max. No irás a ninguna parte, amigo, susurró. Por primera vez, Max movió la cola. Esa noche, Jack se sentó en su sofá, exhausto por fin. El peso de los últimos días le oprimía el pecho. De verdad había estado a punto de perder a Max. Un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. Un suave movimiento de patas. Max se acercó cojeando, con movimientos lentos pero pausados. Se detuvo frente a Jackie. Sin dudarlo, le puso la pata suavemente en el brazo. Jake tragó el nudo que tenía en la garganta. No hacían falta palabras. Max lo había elegido, y Jake sabía, sin lugar a dudas, que él también había elegido a Max. La llamada llegó justo antes del atardecer. Jake contestó con una mezcla de nervios y esperanza, aferrándose al borde de la silla. «Felicidades», dijo con cariño la voz al otro lado. «Max es oficialmente tuyo». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Jack mientras se giraba hacia Max, que yacía a sus pies con los ojos entrecerrados, contento. «¿Oíste eso, amigo? Estás en casa, para siempre». Max aguzó el oído y, como si percibiera la firmeza de las palabras de Jack, se puso de pie y apoyó la cabeza contra su pecho. Por primera vez, no hubo vacilación ni miedo. Solo una silenciosa aceptación. Su nueva vida juntos había comenzado de verdad. La transformación de Max fue lenta pero innegable. Las cicatrices de su pasado, tanto físicas como emocionales, comenzaron a desvanecerse. Cada día, su pelaje lucía más saludable, sus pasos más firmes y su cola se movía con más libertad. Por la noche, ya no duerme acurrucado en la bola apretada y protectora que tenía cuando Jack lo trajo a casa. En cambio, se despatarró cómodamente en su cama, confiando en que estaba a salvo una noche, mientras Jack se sentaba a su lado, rascándose las orejas. Max dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción.
Por primera vez desde que se conocieron. Sus ojos no reflejaban miedo, solo confianza. El viento azotaba el pelaje de Max mientras corría por el campo abierto, levantando tierra suelta con sus patas. Su cola, antes flácida por la incertidumbre, ahora se movía alta y orgullosa. Jack observaba desde lejos, con el corazón henchido. Esto era lo que Max merecía: libertad, alegría. Una vida sin miedo. Max patinó hasta detenerse y se dio la vuelta, jadeando de emoción. Entonces, en un arranque de energía, cargó hacia Jack, chocándolo juguetonamente. Jack rió, mientras se tambaleaba hacia atrás. Bueno, ya lo entiendo, dijo Jack riendo, alborotando el pelaje de Max. ¿Estás feliz? Max le lamió la cara en respuesta. ¿Listo para tu primera aventura de verdad?, preguntó Jack mientras le colocaba el arnés a Max. El perro meneó la cola y levantó las orejas de la emoción. Partieron por un sendero que serpenteaba entre árboles imponentes y colinas ondulantes, con el aroma a tierra húmeda impregnando el aire. Max trotaba adelante, con la nariz crispada ante cada nuevo olor. A medida que ascendían, Jack no podía evitar maravillarse de lo lejos que habían llegado. Hace unos meses, Max estaba destrozado y receloso. Ahora, lideraba el camino, confiado y con ganas. Jack sonrió. Esto es solo el principio, amigo. Max ladró en señal de acuerdo, justo cuando llegaron a un claro. Max se quedó paralizado. Tenía las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Jack se detuvo a medio paso. Max, ¿qué pasa? El perro emitió un gruñido bajo, con la mirada fija en algo más allá de los árboles. Entonces, sin previo aviso, salió corriendo Max, gritó Jack. Corriendo tras él, su corazón latía con fuerza mientras doblaba la curva, y entonces lo vio. Un niño pequeño, de no más de 6 años, se aferraba desesperadamente al borde de una cornisa rocosa. Sus dedos apenas agarraban la tierra. Max estaba a solo unos metros de distancia. Ladrando con urgencia, a Jack se le heló la sangre. Max se acercó al niño, con la cola quieta y una postura cautelosa. Soltó un ladrido corto y agudo, una llamada urgente para que Jack actuara rápido. La mente de Jack corría. Un movimiento en falso, y el niño podría resbalarse. Oye, chaval, tranquilo, dijo Jack, poniéndose boca abajo. Voy a buscarte, vale. El niño gimió y sus dedos temblaron. Max ladró de nuevo, acercándose, como para tranquilizarlo. Jack extendió la mano, estirándola todo lo que pudo. Toma mi mano. El niño dudó, pero luego soltó la cornisa. Justo cuando el agarre de Jack se cerró alrededor de su muñeca, Jack apretó los dientes mientras levantaba al niño. Tensando todos los músculos de su cuerpo, Max ladró frenéticamente, caminando de un lado a otro junto a ellos. Ya casi llego, murmuró Jack, mientras empujaba al niño lentamente hasta un lugar seguro. Finalmente, con un último esfuerzo, lo puso en tierra firme. El niño se aferró a él, sollozando. Max se apretó de inmediato contra él, lamiéndole la cara como para tranquilizarlo. Se oyeron pasos atronadores a lo lejos, padres, sin aliento y presas del pánico. En cuanto vieron a su hijo, el alivio los invadió como una ola. «Lo salvaste», susurró la madre con lágrimas en los ojos. Jack negó con la cabeza. Max lo hizo. Los padres del niño estaban sumamente agradecidos. Mientras abrazaban a su hijo con fuerza, Max se sentó junto a Jack, observando en silencio. Jack se arrodilló a su lado, rascándole detrás de las orejas. «Lo supiste antes que yo», murmuró. «Le salvaste la vida». Max le dio un codazo a la mano de Jack. Sus cálidos ojos marrones contenían una comprensión que iba más allá de las palabras. El pasado ya no definía a Max, ahora tenía un nuevo propósito. Jack lo sintió en lo más profundo de su pecho. No era solo suerte, este era el destino. Esa noche, la casa estaba en silencio, salvo el ocasional crepitar de la chimenea. Max yacía acurrucado a los pies de Jack. Su respiración lenta y constante. Jack se agachó y se pasó la mano por el pelaje. «Estábamos destinados a encontrarnos, ¿no?». Max no se movió, pero su pata descansó suavemente sobre la mano de Jack. Una respuesta silenciosa. Jack exhaló. Con el corazón lleno, no solo se habían rescatado el uno al otro, se habían salvado la vida mutuamente de maneras que ninguno de los dos hubiera esperado jamás. Y por primera vez en mucho tiempo, finalmente estaban en casa. Max no fue solo un rescate más, fue un superviviente, un alma maltratada por la vida, pero que seguía en pie. Y al salvarlo, Jack, sin saberlo, se salvó a sí mismo. Algunos seres entran en nuestras vidas no porque los elijamos, sino porque el destino insiste en que los necesitamos. Max no era solo un perro necesitado. Era un salvavidas disfrazado. Atrapado bajo los escombros, Max había sido abandonado a su suerte, olvidado y abandonado. El peso de su pasado casi lo había aplastado, al igual que las propias cargas de Jack. Pero a veces, incluso cuando el mundo le da la espalda, el destino interviene. Y el destino había elegido a Jack para descubrir la vida oculta bajo los escombros. El día que Jack rescató a Max de los escombros,
Pensó que simplemente estaba haciendo lo correcto, salvar una vida. Darle una segunda oportunidad. Pero lo que no sabía era que Max había sido enviado para hacer lo mismo por él. En los momentos de tranquilidad, en la lealtad inquebrantable, en la compañía silenciosa. Max sanaba heridas que Jack ni siquiera sabía que tenía. Esto no era solo un rescate, era un ajuste de cuentas, un recordatorio de que, a veces, salvar a otro es la única manera de salvarse a uno mismo. Las heridas de Max eran visibles, cicatrices que denotaban sufrimiento y dolor, pero las de Jack, las suyas estaban ocultas, enterradas bajo años de soledad y luchas silenciosas. Cada día, a medida que el cuerpo de Max se fortalecía. También lo hacía el corazón de Jack. La compañía, la confianza, la comprensión unían las piezas que ninguno de los dos podía reparar solo. Su sanación no fue solo física, fue un lento desenredo de heridas pasadas, reemplazadas por algo que ninguno había conocido antes, la verdadera pertenencia. La confianza nunca se da libremente. Se construye, momento a momento, con paciencia y amor. Max tenía todas las razones para temer a los humanos y Jack tenía todas las razones para proteger su corazón. Sin embargo, paso a paso, encontraron el camino el uno al otro. Y en esa confianza, descubrieron algo aún más poderoso, el amor. El que sana lo que una vez estuvo roto. Mientras Jack observa a Max acurrucado a su lado, respirando plácidamente, en la quietud de la noche, finalmente comprende, no se trataba solo de rescatar a un perro. Se trataba de reescribir una historia que una vez estuvo llena de dolor. El pasado siempre existiría. Pero ya no los definía. Este era un nuevo comienzo, no solo para Max, sino para ambos. Porque a veces, quienes salvamos resultan ser los que necesitábamos desde el principio.